Esta historia se la debo a Nelson Aguilera de Punta Arenas, un antropólogo, un académico, que me mandó una historia, pero así no puede ser mejor, no puede ser mejor. Em, a ver, ¿cómo parto? Voy a resumirla mucho, ¿ah? No daré todos los detalles, desgraciadamente, porque estos son apuntes, entonces no hay que seguir el rito. Em, Hablamos hace un tiempo de Paul Gauguin, ¿no? Eh, bueno, su padre vivió en Perú, Clovis Gauguin. Bueno, en realidad no. Se fue a vivir a Perú, pero no llegó a Perú. Y la historia, con sus ironías, estableció que en el barco en que viajaba la familia ocurriera el horror, el incidente de la muerte temprana de Clovis, dejando a su hijo Paul eh, con solo 2 añitos, huérfano de padre. Eh, Debido a esta muerte, fue enterrado en el fuerte Bulnes, a poquito más de 50 kilómetros de Punta Arenas, y nunca fue encontrado hasta el año 2013. Hasta el año 2013. Tuvieron que pasar larguísimos, más de un siglo y medio, eh, para que se encontraran los cuerpos. Los cuerpos y el cuerpo de Gauguin. ¿Cómo se supo que era Clovis Gauguin, el padre de Gauguin? A todo esto, Paul Gauguin luego va a ser militar, va a estar en la Armada Francesa, y no sé si es por casualidad o no, le tocó llegar a la zona de Punta Arenas e intentó buscar el cementerio donde estaba enterrado su padre. Pero el cementerio ya estaba descontinuado en el Fuerte Bulnes y por tanto estuvo todo estaba tapado, no se veía nada. No pudo encontrar el lugar donde estaba enterrado su padre. Eh, bueno, Clovis Gauguin estaba casado con el Chazal, que a su vez era hija de una destacadísima, eh, usted no me va a creer, pero feminista, Flora Tristán, una intelectual de gran peso en Perú. Eh, Ahora, esta Flora Tristán, a su vez, era pariente de uno de los personajes más aristocráticos que tenía el Perú de ese tiempo. Eh, la verdad es que la historia familiar por el lado peruano era bien compleja. Flora era depositaria de, eh, de la fortuna, luego porque era una de las herederas, una de las grandes fortunas de la familia Tristán eh, y Moscoso. Esta familia, una de las más aristocráticas, donde el bisabuelo materno era Mariano de Tristán y Moscoso, eh, que había sido funcionario del virreinato, gobernador, y que luego se había cambiado de fila y estaba ya con los independentistas y le iba bien con eso. Eh, lo cierto es que en algún momento Flora viaja a pedirle su parte y él le dice que no, le niega en Francia, o sea, perdón, en Perú, desde Francia a Perú.
Tiempo después, la hija de Flora va a llegar pidiendo ayuda. Va a llegar pidiendo ayuda donde el mismo Mariano había perdido a su marido, que había huido desde Francia por lo tempestuoso que era el momento en Francia con el triunfo de Napoleón III y con los enormes enfrentamientos que habían. Y siendo este personaje un republicano duro, Clovis, entonces tuvo miedo y se fue. Pero la historia quiso, la casualidad o no, quiso que muriera en la fragata francesa Albert. Eh, bueno, resulta que 164 años después se encontró este cementerio y se encontró a Clovis Gauguin, un equipo de investigadores de la Universidad de Magallanes. Encontró primero 28 anomalías en la zona, se excavaron y surgieron 12 tumbas individuales. Había un sujeto, el número 7, que no tenía nada que ver con el resto. ¿En qué sentido? Tenía buena calidad de las piezas dentarias, no tenía estrés alimentario, o sea, no había pasado hambre. Eh, Además tenía unas ciertas señales en la dentadura que indicaban el uso de la pipa. Eh, pues bien, todo encajaba, este podía ser Gauguin. Pasó el tiempo y los investigadores se contactaron con la PDI y se enteraron de que existía la posibilidad de cotejar el ADN con familiares de Gauguin. Eh, y resultó que eh, sí eran parientes. Por tanto, era Clovis Gauguin. Eh, bueno, la verdad es que ese hallazgo reveló que en el Fuerte Bulnes entonces tenemos al padre de Gauguin, que Gauguin estuvo en Chile, que se crió un tiempo en Perú, para luego volver a Francia, donde sería primero un destacado profesional, corredor de la bolsa, corredor de seguros, y luego para convertirse tardíamente en uno de los pintores más recordados por el mundo. Demos los créditos. Ya mencioné a Nelson, mencionemos al investigador principal, Alfredo Prieto, al que encontró la primera tumba, don Pedro Cárdenas, a quienes prospectaron antes, Jesús Veiga, Omar Ortiz, Nelson, que ya lo mencioné, eh, la bióloga que dio con la información genética, Susana Morano, eh, Galo Valdebenito de la Universidad Austral también, en fin, demos los créditos, pero aquí lo que más importa es la historia de Clovis, porque mucho hablamos de Paul y de su amigo Vincent y todas esas cosas, pero la historia previa de Paul Gauguin, a partir de su padre Clovis y también a partir de su madre y de su abuela, bueno, es espectacular.